estamos con Eduardo Chirinos. Hemos podido hacer un repaso de algunos de sus libros recientes, el catálogo de las naves, que es la poesía, una antología personal de Exacto, poesía, sí. una selección propia, y también Hojas de Tallo, que es un libro que salió ya hace un año, pero también trae todo lo que ha sido tu trabajo periodístico, tanto en Lima como me parece también con respecto a escritores de afuera, pero hechos aquí, ¿no? Tanto en la prensa como en la República. Exacto. Bien, yo leí en una parte, no sé si en el propio libro o en una entrevista, que confesabas que como entrevistador lo que buscaba era un poco en los escritores la complicidad, más que los modelos. Eso me trajo mucho y yo he pensado hasta dónde ha seguido buscando esa complicidad. La complicidad uno la busca siempre de joven, ¿no? Para un poco justificar eh, la vocación. ¿Has continuado encontrando esa complicidad en otros entornos, por ejemplo en la familia, en el trabajo, etcétera? ¿Siempre ha sido una búsqueda de eso o solamente fue un momento? Bueno, tu pregunta es interesante porque más bien mi respuesta haría una alianza entre las dos ideas que me propones. O sea, es un momento en un proceso de búsqueda muy largo que no termina, ¿no? Mm. Lo que ocurre es que en mi familia originalmente la opción por la literatura no era algo que formara parte del entorno, ¿no? Es decir, mi papá era militar, mi mamá se casó antes de terminar el colegio. Entonces, claro, lo que había como modelo de educación para sus hijos eran las carreras más bien tradicionales. Y para alguien que estaba muy claramente orientado para las letras, como era mi caso, la única vocación que mi papá se permitía dentro de su imaginario era la de abogado, cosa que a mí no me interesaba absolutamente nada. Recuerda que eran los finales de los 70 y lo que estaba de moda pues era más bien el acercamiento un poco tal vez romántico de una persona que tiene 16, 17 años a las carreras de ciencias sociales o hacia la literatura, a la psicología, carreras que para mi papá no tenían ningún sentido. Cuando yo le conté a mi papá que al ingresar a la universidad quería hacer la misma carrera que siguió Jorge Eslava por pocos años hasta que se cambió a literatura, sociología, así que lo conociéramos. Era un poco la tendencia emocional a la que nos dirigíamos buena parte de los jóvenes de esa época. Mi papá me dijo, bueno, te vas a morir de hambre, sociología, yo no sé qué es eso, lo vinculo a comunistas, ese tipo de cosas. Pero al entrar a la universidad le dije, mira papá, tenías razón, la sociología no es para mí, voy a seguir la carrera de literatura. Me dijo, peor todavía, ¿qué es eso, no? Entonces me dijo una cosa muy simple y muy lógica dentro de su perspectiva. Mira, yo tengo otras 4 bocas que alimentar. Si tú quieres hacer literatura, yo no te voy a estorbar el camino de tu vida. Te aconsejo que no lo hagas, pero yo no te voy a pagar esa carrera. Entonces, bueno, le dije, yo acepté el reto. Y lo que en el fondo quería mi papá era que, digamos que negándome esa puerta, yo me las arreglara en un medio laboral que él sabía que iba a ser difícil para mí, y una vez que yo me diera cuenta que era difícil, pues iba a tener que volver al redil y estudiar abogacía o esas carreras que él tenía pensadas para mí. O sea, digamos, ahora lo entiendo, era su perspectiva, no conocía otras. Pero lo cierto es que acepté el reto y me dediqué a las dos únicas puertas abiertas que habían, no solo para mí, sino para la gente como yo que quería dedicarse a lo que más le interesaba, que era escribir poemas, cuentos, novelas, qué sé yo. Entonces, las dos únicas puertas abiertas en términos laborales era la enseñanza, que es a lo que me dedico hasta ahora, y el periodismo, ¿no? Pero a la enseñanza sin haber pasado jamás por una escuela de pedagogía y al periodismo sin haber pasado jamás por una escuela de periodismo, ¿no? Pero digamos, son las dos grandes pruebas que hay, ¿no? En términos laborales. Y por esa época, el director de la prensa, que era Arturo Salazar Larraín, quiso seguir un poco el modelo de lo que en sus años hizo Manuel Ulloa, es decir, Pedro Beltrán, rodearse de gente que no necesariamente fuera periodista, pero que estuviera profesionalmente vinculado al área que en el periódico le correspondía. Entonces se rodeó de jóvenes estudiantes universitarios y yo conocí a su hijo Federico Salazar, que ahora es periodista, pero en esa época era un excelente poeta, un estudiante de filosofía, una persona con una formación cultural para su momento realmente admirable. Y bueno, me pidieron que trabajara en el suplemento de la prensa en el área de literatura, y trabajé con Nilo Espinosa, que fue a él quien se le ocurrió la idea de Hojas sin tallo para la página a la cual me iba a dedicar. Y no tenía ninguna idea de lo que era eso, pero me dijo, bueno, vas a hacer entrevistas, vas a escribir sobre libros, reseñas. Y digamos, en esa época los suplementos culturales tenían una página entera
Eso te iba a preguntar, ¿cómo eran los suplementos culturales en ese tiempo? Mira, había una página Porque ahora entera, pues no tenemos casi nada. o incluso dos o tres, y estamos hablando de un periódico conservador como La Prensa, ¿no? Pero habían espacios culturales donde se podían discutir libros, hablar de poesía. Una página entera de poesía en un periódico conservador como La Prensa es algo que ahora es prácticamente impensable, ¿no? Y yo tenía a mi cargo eso y tenía 20 años, ¿no? Entonces me acuerdo que la primera asignación fue entrevistar a Marco Martos, ¿no? En esa época creo que ya era, no era decano, pero tenía a su cargo ya toda la sesión de letras de San Marcos. Y claro, lo conocía, pero iba a qué, ¿no? Y eso es un poco para contestar a tu pregunta. Tal vez lo que más me interesaba, más que hacer un gran despliegue periodístico, lo que me interesaba era, o sea, un poco cotejarme con gente que había decidido hacer literatura y qué estaba haciendo en ese momento. O sea, más que buscar modelos, buscaba complicidades que afirmaran mi vocación, Claro. ¿no? Finalmente podía haber sido un camino equivocado, justo, injusto, pero era un camino con los cuales ellos habían logrado abrirse paso en una sociedad tan poco amable para el desarrollo de la literatura. Perú no es México, donde los escritores, artistas tienen becas del Estado, pero el Perú no es un país donde las instituciones, o por lo menos en los años finales de los 70, 80, no habían instituciones que apoyaran a los jóvenes, ¿no? Eso es algo impensable. Lo cual está bien y está mal, pero lo cierto está bien porque de alguna manera involuntariamente es un filtro de vocaciones, ¿no? Es decir, en el Perú tienes que luchar contra tanto para ser pintor, escultor, poeta, novelista, que finalmente funciona con una especie de selección natural casi darwinista, ¿no? O mueres en el camino o te opones a todo y lo haces a tu pesar, o para tu beneficio, en fin, no sé. Pero esa palabra que tú empleaste es muy bonita porque finalmente en todas las personas que entrevistaba también veía aquellos que de alguna manera habían logrado sortear una ecuación difícil de conciliar, que era la de la educación universitaria con la creación, la de la formación académica con la formación de la calle y el periodismo. Entonces, claro, conocer a gente disímil como Abelardo Oquendo o Alberto Escobar o el librero Juan Mejía Vaca o el mismo Marco Martos o Juan Gonzalo Rose. Yo soy una persona, ahora lo disimulo muy bien, pero en esa época era muy, muy, muy tímida. Pero ahí con la carta de, bueno, soy periodista y te tengo que entrevistar, me permitía hacer ese simple gesto de tocar la puerta, Bueno, y decir, aquí estoy, ¿no? La importancia del medio, ¿no? La prensa. Claro, o sea, te da como una especie de valor añadido Claro. a lo que, claro, o sea, si no eres nadie, tocar la puerta, bueno, soy un joven poeta, es ridículo, ¿no? Sí, pues, es verdad. Te quiero conocer. Otra cosa que yo noto en el libro es que en algunas entrevistas te acompañas de José Antonio Mazzotti, ¿no? Sí. Lo mencionas inclusive en unas entrevistas. Y eso me da pie a imaginar un poco el momento que vivías tú. Te imagino estudiando en la universidad, haciendo periodismo, también me dices tú, y te menciona también que ya dictabas algunos cursos preuniversitarios, me parece. Entonces, así como te acompañabas de Mazzotti, tú estabas viviendo seguramente ya como poeta, rodeándote de otros poetas, ¿no? Me imagino de tu década, ¿no? De Católica, de San Marcos. ¿Cuánto te involucras en la poesía y de ese momento, o sea, como compañero de ruta de otros poetas de ese momento, en eventos, en movimientos, en formas de pensar, con algunos poetas y llegas a coincidir en algún grupo o movimiento especial? ¿Cómo es tu vida, aparte de escribir, ¿no? O sea, para literaria, se puede decir de algún modo, ¿no? Claro, es bonita la pregunta porque lo que uno vive en su momento como hechos más o menos normales en el día a día, vinculados con tus amistades, con tus estudios, con tu experiencia, con el tiempo ya puedes tener una perspectiva que te indica que de algún modo formabas parte de un script, de una especie de argumento ya escrito previamente, ¿no? Y eso es muy bonito porque inicialmente uno todo lo ve como un proceso más bien personal, es decir, yo un chico que estudió en un colegio de clase media, en la Inmaculada, de pronto entra a la universidad, sabe que íntimamente tienes un universo muy particular y privado en el cual los poemas forman parte de algo no compartido, ¿no? Como te da vergüenza compartir tus poemas con tus amigas de colegio, con tu entorno familiar, porque van a pensar que eres un poco extraño, en fin. Pero de pronto entras a la universidad
y descubres que, a ver, para plantearlo en términos del vocabulario de mis amigos del barrio, no eres un marciano solitario. Cuentas con un montón de marcianos solitarios que escriben poemas y de pronto yo recuerdo con mucha claridad una noche que esperaba en Pando para regresarme a casa y había dos muchachos hablando y me acerqué, pues me dio curiosidad, los conocía de vista y esos muchachos estaban intercambiando poemas. Y decía, wow, existen otras personas como yo que escriben poemas y que no solamente los escriben, sino que eso les sirve para establecer un vínculo entre ellos. Y esos dos muchachos eran José Antonio Mazzotti y Ciro Alegría, ¿no? Y intercambiaban poemas, entonces algo en mí como me empujó y me dijo, oye, conversa con ellos, ¿no? O sea, entonces me acerqué, dije, disculpen, ustedes están hablando de poesía. Sí, no les Ciro Alegría, es José Antonio Mazzotti, y me presenté. Y le dije, bueno, como yo también junto figuritas, yo también coleccioné estampillas, yo también creo poemas y tenía ahí el borrador de mi primer libro, digamos, ¿no? Entonces, por primera vez en mi vida sentí una mezcla de alivio, una especie de sentimiento de que yo pertenecía a algo sin saberlo. Y ese algo al que pertenecía sin saberlo era a esa cofradía de solitarios, solidarios que escriben poemas, ¿no? Entonces de ahí empezó mi amistad con ellos, en particular con la de José Antonio Mazzotti, con quien me veo hasta hoy día, con quien el intercambio y la amistad continúa. Pero José Antonio cumplió una función muy importante. Él estudiaba lingüística en literatura, después descubrimos que éramos compañeros de clase, pero estudiaba literatura en San Marcos, ¿no? Dos universidades que tradicionalmente han sido vistas como rivales, pero gracias a José Antonio Mazzotti esa rivalidad se superó en términos de una, vamos a emplear tu misma palabra, complicidad, ¿no? Finalmente la Católica y San Marcos eran vecinas, entonces toda la ruta polvorienta que era la calle Ribagüero, tomaba 15 minutos caminar de una universidad a la otra, se convirtió en un tránsito de ida y vuelta, ¿no? Entonces, claro, gracias a José Antonio, la gente de la Católica conocía a la de San Marcos y viceversa, y organizábamos recitales juntos, publicábamos revistas juntos. Y claro, publicar revistas en una época como los primeros años 80 era cuestión de bolsillo y cuestión de conseguir mimeógrafos y hacer recitales y reunirnos para... Claro, cada uno tenía su propia peculiaridad y su propia manera de ser, pero esas peculiaridades eran muy respetadas, había mucho diálogo, mucho intercambio de lecturas. Para mí fue muy, muy, muy enriquecedor. Y claro, en ese momento lo vivía como la experiencia del día a día de alguien que estaba saliendo de la adolescencia y conociendo gente, pero ahora han visto las perspectivas y con los caminos que han seguido gente como Domingo de Ramos, como el mismo José Antonio, como Roy Santibáñez, como en el campus de la Católica, Rosela y Paolo, Jorge Frisancho, que era más joven, y nada para Lolo. Es muy interesante comprobar que todos salimos del mismo huevo, pero cada uno mantiene su propia, no su propia individualidad, sino su propia manera de percibir el fenómeno poético, pero todos venimos del mismo magma, ¿no? Pero manteniendo ese rasgo de soledad y solidaridad que define a los poetas. ¿Tú crees que eso es lo único que podría definirlos, ese origen común? ¿O temática o estilísticamente también podría haber algún encuentro entre todos? Bueno, finalmente cada poeta, cada artista es hijo de su época, ¿no? Es deudor de las mismas coordenadas históricos-sociales que lo modelaron, pero es en el cruce de lecturas o en tu particular visión de ver las cosas en que los 80 ocurre algo que no había ocurrido antes o no con tanta singularidad, que es el hecho de que hay una dispersión discursiva que en un momento yo creo que afectó a muchos críticos que no sabían cómo morder esta generación. Es decir, no habían, digamos, 2 o 3 claves definitorias que podían decir esto define a los de la generación del 80, ¿no? Hay una dispersión discursiva bastante compleja que se va a radicalizar en los 90, y esa dispersión discursiva tiene que ver con el hecho de que la vanguardia, digamos lo que en general llamamos vanguardia, se convierte en un callejón sin salida, ¿no? O sea, ¿cómo continuar negando la vanguardia, dejando de ser ella? Y una solución fue abrirse distintos caminos que tenían que ver con la asunción de diferentes tipos de discursos que no necesariamente vienen de la literatura, pero que están en ellas, ¿no? Que se llama el discurso psicoanalítico, el discurso histórico, el discurso que viene de las ciencias sociales, el discurso que viene, ¿por qué no?, de la religión y de las ciencias duras,
¿no? El discurso que viene de la calle, todo eso se amalgama, ¿no? Se amalgama y lleva a distintas propuestas que obligan a cada poeta a veces a reinventarse en cada libro, ¿no? Es lo que estamos haciendo y que en su momento creó un malentendido, muchos críticos que creyeron ver estos poetas al final no tienen una línea, estos poetas no tienen una, digamos, dos o tres claves que la definan como generación, como ocurrió. Tú puedes coger 5 ideas y decir acá están los del 70, Sí, pues, los es lo que se del busca, sí. 70, los del 50, pero en el 80 eso ya no es tan fácil. Y eso no tiene que ver con la búsqueda exagerada de una expresión, o sea, con la ausencia de, de una voluntad autorial que lo defina, sino con ese proceso de búsqueda que te obliga a reinventarte en cada libro, ¿no?